Amigos, bienvenidos a tu canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Para el día de hoy hablaremos y contextualizaremos de forma teórica qué son los transformadores, su funcionamiento y aplicación. Yo soy Miller Alexi Mejía, ingeniero eléctrico. ¡Vamos a ello! Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un transformador. Nos dice que los transformadores son dispositivos utilizados para cambiar el voltaje de la corriente alterna, mal llamada AC, manteniendo la frecuencia de la corriente. En videos posteriores hablaremos de qué es la frecuencia y por qué es importante en la corriente alterna. Lo primero que vamos a definir es ¿qué son los transformadores? Nos dice que consiste en dos bobinas de alambre aislado enrollado alrededor de un núcleo de hierro laminado. Una bobina conocida como bobina primaria está conectada a la fuente de alimentación eléctrica, mientras que la bobina mal llamada secundaria está conectada a la carga que se requiere alimentar. Si vemos, podemos ver este concepto. Devanado primario o devanado directo desde las líneas de tensión que son los que llevan la corriente eléctrica, y el devanado secundario es la conexión que nosotros hacemos desde la bobina a donde queremos llevar esta respectiva electricidad o suministro eléctrico. Viene separada por un núcleo que es el que nos divide estas dos bobinas. Podemos ver que está dividido entre A y B y forman un solo sistema. Más adelante conoceremos más al detalle este concepto. Nos dice también que el funcionamiento de los transformadores está dado o se basa en el principio de inducción electromagnética. Hacemos un paréntesis y te invito que si tienes alguna duda hasta el momento sobre la inducción electromagnética, vayas a nuestros anteriores tutoriales y conozcas qué es inducción electromagnética y cómo se genera. De igual manera, nos sigue diciendo que cuando la corriente alterna fluye a través de las bobinas primarias del transformador, genera un campo electromagnético variable. El núcleo de hierro laminado es el campo magnético variable, atraviesa la bobina secundaria del transformador. Es decir, la bobina primaria lo que genera es un campo electromagnético que atraviesa ese bobinado o esa material aislante que hay entre bobina primaria y bobina secundaria, haciendo que la segunda genere un campo, lo cual puede ocasionar o ocasiona mejor que haya una elevación o una bajo de corriente según el amperaje magnético que tiene este campo, valga la redundancia, electromagnético en el núcleo de hierro. La relación entre el núcleo de las vueltas del alambre en la bobina primaria N1 y en el número de las bobinas secundarias, en este caso N2, determina cómo se transforma el voltaje. De igual manera, te invito que si este video te está gustando, te parece interesante o necesitas saber o conocer más sobre la electricidad, la electrónica y todo lo que tenga que ver con la electricidad y nuestro campo en el sistema eléctrico industrial o residencial, te suscribas, actives la campanita y nos dejes tu comentario. De igual manera, te sugiero que mires nuestro anterior tutorial sobre la ley de Faraday, donde podrás conocer más al detalle sobre la electromagnética o electromagnetismo. Dado la relación antes mencionada entre la bobina 1 y la bobina 2, nos habla también del voltaje inicial, es decir, la bobina 1, y el voltaje secundario, es decir, la bobina 2.
Basado en esto, tenemos la siguiente ecuación, lo cual nos refiere, tengamos en cuenta, que un transformador se divide de dos bobinas. La bobina inicial, que es la que, donde llega principalmente la carga eléctrica, y la bobina secundaria, que es la que transforma y lleva a donde nosotros necesitamos ese suministro eléctrico. Basado en la anterior, nuestra ecuación se divide o se da de la siguiente forma. Voltaje 1 dividido el voltaje 2 va a ser igual a la bobina 1 dividido la bobina 2. Es decir, los voltajes que entran van a ser igual a los voltajes salientes y la bobina inicial va a ser igual a la bobina final. Para ello, entonces, nos dice que basado en esta ecuación, nuestro transformador puede ser de amplitud voltaica o de reducción. Es decir, nos puede amplificar o duplicar ese voltaje inicial, como también nos puede reducir. Si nos damos cuenta, en nuestras corrientes residenciales o en nuestro suministro eléctrico residencial, tenemos transformadores de alta, baja y media tensión. Para ello, entonces, nos utilizan convertidores o transformadores de conversión de voltaje o transformadores de ampliación de voltaje, ¿sí? Son los que nos pueden elevar o minimizar este voltaje inicial. Conceptualizamos un poco. Tenemos nuestro horno microondas, el cual tiene un transformador, el cual coge 220 y eleva ese voltaje al doble o al triple de la carga inicial. Basado en esto, ya te puedes dar o puedes conocer mejor qué es un transformador. Es un dispositivo que nos permite transformar, como su palabra lo dice, la corriente inicial de un suministro eléctrico. Ahora nos dice que, por lo tanto, la bobina secundaria tiene las mismas vueltas que la bobina primaria. Es decir, N1 es igual a N2. El voltaje se elevará. El transformador elevará este voltaje si N1 es igual a N2. Mientras que si la bobina secundaria tiene menos vueltas que la bobina primaria, es decir, cuando hay una diferencia entre estas bobinas, que la bobina secundaria es más pequeña que la bobina primaria, el transformador lo que hará es reducir o minimizar el suministro eléctrico que este bota. Es decir, si tenemos un transformador de 220 kVA, este nos lo puede reducir a 12 o 24 voltios. O sentidos inversos. Si tenemos una bobina inicial igual que la final, este lo que va a hacer es ampliar. Si tenemos un voltaje de 220, podemos pasar a 240 o 380 según se requiera o según los números de vueltas que tenga cada bobina internamente. De igual manera nos dice que los transformadores tienen una aplicación. Ya conceptualizando la aplicación para que tengamos una idea más clara, los transformadores tienen una aplicación variada y los encontramos en los sistemas industriales, en las infraestructuras de grandes calados y en los hogares, en algunos dispositivos como ya lo miramos, microondas, entre otros. Nos dice que la transmisión y distribución de la energía. También podemos encontrar estos transformadores o estos dispositivos en las redes de transmisión eléctrica y de distribución. Nos dice que los transformadores se utilizan para aumentar el voltaje en las estaciones de subtransmisión, transformadores de elevadores, para reducir las pérdidas de energía en las líneas de transmisión de larga distancia.
Es decir, si nosotros tenemos un transformador en un lugar, lo que hace este es elevar o permitir que el flujo, el viaje de esa corriente de un punto A un punto B no haya una pérdida de voltaje, sino que se mantenga constante. Es por ello que existen las subestaciones de transformación o los centros de transformación, lo cual nos permite mantener estabilizado ese flujo de corriente o ese suministro eléctrico que hay desde un punto a un punto B. También lo tenemos en los sistemas de alimentación de equipos electrónicos. En muchos dispositivos electrónicos, tales como los computadores, televisores, sistemas de audio o electrodomésticos. Si nos vamos, tenemos transformadores en las lavadoras, transformadores en las batidoras, en las licuadoras, entre otros, lo que nos proporciona la alimentación necesaria a estos circuitos internos para poder transformar o funcionar y puedan desempeñar funciones comunes, tales como aislamiento y transformación o generación, mejor, de electricidad en fuerza mecánica. Si hablamos de la licuadora, lo que hace el transformador es coger esa fuerza eléctrica y convertirla en fuerza mecánica. De igual manera tenemos en los sistemas de carga de batería, los transformadores se utilizan en un sistema o en este sistema para poder acumular la carga de las baterías de forma eficiente, efectiva y segura. Tengamos en cuenta que el suministro de estas baterías inicia o principalmente en la batería es de 24, 48 y si estamos hablando de baterías más grandes en el sector industrial, pueden ser baterías de gran amperaje, de gran carga. Para ello entonces necesitan un transformador que tome la carga eléctrica de la red y la transforme de forma segura a las baterías. Funcionamiento en las alimentaciones de interruptores o las UPS. Como ya lo vimos, el transformador nos sirve también para poder transformar y acumular la electricidad. Se utilizan para garantizar que la electricidad suministrada a los equipos y a los componentes sea estable y compatible con los requerimientos del voltaje. Tengamos en cuenta que estas UPS manejan una carga inferior a la carga suministrada por la compañía eléctrica. Es decir, necesitamos un dispositivo que nos permita transformar, convertir o desarrollar ese voltaje en el voltaje, valga la redundancia, que se necesita para poder que estas UPS funcionen de forma segura, correcta y no dañen equipos o elementos que se encuentren conectados a sus terminales. En las aplicaciones de la iluminación eléctrica, como ya lo miramos, los transformadores se utilizan en un sistema de iluminación para ajustar el voltaje de los suministros, en las lámparas, las linternas, entre otros, lo que permite que la iluminación sea eficiente, segura y se pueda viajar a grandes distancias. Las aplicaciones tradicionales tenemos entre estas en el sistema de transporte, tales como tranvías eléctricos, transportes que se utilizan adaptando el voltaje y el suministro energético a los motores tradicionales. Quienes no han visto los tranvías, los cuales tienen líneas eléctricas, pero subestaciones, los cuales permiten aumentar o minimizar la carga eléctrica para convertirse en fuerza mecánica o fuerza de combustión mecánica o fuerza de empuje, lo cual permite que estos tranvías funcionen y sus motores puedan generar la fuerza suficiente para mover la locomotora. En resumen, podemos decir
que los transformadores eléctricos funcionan mediante la inducción electromagnética. Te invito para que mires nuestro tutorial sobre electromagnetismo. Nos dice que los transformadores convierten el voltaje de una corriente alterna a otro nivel adecuado para las aplicaciones específicas, manteniendo la potencia, la frecuencia, entre otros, produciendo así corriente y voltaje de forma constante, idealmente mientras proporciona aislamiento eléctrico entre las fuerzas de alimentación y las cargas. Es decir, los transformadores son dispositivos que nos permiten poder transformar, modular o convertir una fuerza inicial en una fuerza variable según los requerimientos específicos de los dispositivos o los sistemas que necesitamos. Espero que este video te haya podido despejar aquellas dudas que tengas sobre los transformadores. Te invito de igual manera para que te quede más claro mirar nuestros anteriores tutoriales sobre electromagnetismo, la ley de Faraday, qué son watts, qué son potencias, los cuales puedes combinar para poder tener más conocimiento teórico sobre estos conceptos, los cuales acabamos de esbozar. Recuerda, yo soy Miguel Alexi Mejía, te invito para que te suscribas, nos sigas y nos dejes tu comentario. Nos vemos en otros videos. Hasta la próxima.